Muy bien, 8 de la mañana, 18 minutos, 18 grados la temperatura y nos metemos ya de lleno en la primera de las entrevistas que teníamos planteadas para esta mañana. Como decíamos, recién Vero anunciaba la presencia del fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, a propósito de esta reunión que mantuvo con el presidente electo Luis Lacalle Pou, de la situación que se ha dado respecto a este borrador de ley de urgente consideración y el impacto que eventualmente podría tener sobre el sistema de justicia y de hecho también sobre el informe que la propia Fiscalía ha entregado al gobierno electo y que ha publicado y ha hecho público en las últimas horas. Doctor Díaz, ¿cómo anda? Buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuáles son las primeras conclusiones que saca del encuentro con el presidente electo? ¿Qué se conversó en la reunión? Bueno, en realidad nosotros solicitamos la entrevista con el presidente electo en la medida en que cuando se conoció el borrador, no el proyecto de ley de urgente consideración, sino el borrador, porque a veces parece que estamos discutiendo ya sobre un proyecto de ley que se hubiera remitido al Parlamento. En realidad lo que conocemos es un borrador, veremos luego qué finalmente queda en ese borrador y qué es lo que se termina finalmente aprobado. Pero como se dio a conocer ese borrador, nosotros inmediatamente le pedimos a los servicios de la Fiscalía que nos hicieran un informe jurídico y a su vez de impacto, que era el que más nos preocupaba, de qué impacto iba a tener en el funcionamiento de la Fiscalía de aprobarse, o sea, utilizando modelos hipotéticos, de aprobarse el proyecto tal cual estaba. Una vez que tuvimos el resultado de ese trabajo, solicitamos la entrevista, se lo entregamos al futuro ministro del Interior, al senador Larrañaga, y estuvimos trabajando sobre ese tema. Los equipos de la Fiscalía y los equipos del futuro Ministerio del Interior ya están trabajando, han tenido más de una reunión, así como también con el Ministerio de Defensa. De hecho, hemos tenido ya varias reuniones con las futuras autoridades del Ministerio de Defensa. Y en la reunión del día lunes le entregamos el documento al presidente electo, ya se lo habíamos remitido en formato electrónico. Y bueno, le planteamos la preocupación, por así decirlo, de algunos impactos que podía tener de no modificarse ese borrador en algunos aspectos que nosotros consideramos fundamentales. Esos aspectos están reseñados en el documento, dicen relación con la eliminación del principio de oportunidad, la eliminación de la suspensión condicional del proceso, la restricción prácticamente a cero del proceso abreviado, y el establecimiento de un proceso denominado extraordinario, es decir, un simplificado que a nuestro juicio no es que estemos en contra, sino que nos parece que no es ajustada, no es adecuada la redacción o la estructura procesal que se prevé. En el entendido de que creemos y estamos convencidos que de aprobarse tal como está, el efecto o el impacto que va a tener en la práctica va a ser exactamente opuesto al que se busca. Es decir, nosotros creemos que de aprobarse el proyecto tal como está, se van a generar disfuncionalidades en el funcionamiento de la Fiscalía como institución encargada de la investigación y la persecución criminal, que en definitiva tenemos el temor, digamos, de que en lugar de tener una disminución de la brecha de impunidad, tengamos un aumento de la brecha de impunidad. Se lo explicamos al presidente electo, fue una muy buena reunión, nuestra opinión en un muy buen clima, hubo un intercambio de opiniones sobre los distintos temas, la Fiscalía institucionalmente cumplió con lo que tenía que cumplir, que era transmitir esta preocupación, plantear el documento y al mismo tiempo plantear alternativas. Es decir, nosotros no fuimos a decir, bueno, mire, esto que se propone está todo mal, los resultados van a ser malos, y no, fuimos en cada uno de los casos y entendiendo el mensaje que se quiere mandar por parte del gobierno electo a la población nacional, bueno, claramente, bueno, si se busca este efecto, se debería ir por este otro lado o por este lado, o sea, incluso hasta con propuestas redactadas de forma tal de contribuir en este proceso de discusión a aportar soluciones. ¿Cuál sería el mayor impacto? ¿La prácticamente eliminación de los abreviados? Sí, sin duda que Hoy son, ¿qué? 50 y pico % No, los más. procesos abreviados hoy andan en el 70%. Ah, mucho más. Ah, más del 70%. La realidad implica que en los sistemas acusatorios en el mundo entero, los casos que llegan a juicio oral, o sea, para que los ciudadanos entiendan, en un proceso penal se resuelve un conflicto. Se resuelve un conflicto entre el Estado, que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, y un individuo o grupo de individuos que es acusado de cometer un delito. Ese conflicto se resuelve a través de un determinado proceso.
una determinada vía. En el sistema acusatorio del mundo se establecen distintas vías para resolver ese conflicto. El juicio oral, que es el más costoso, que es el que requiere mayor esfuerzo, que es el que requiere que el Estado haga un esfuerzo en movilización de recursos humanos, materiales, porque al juicio oral no solamente tiene que ir el fiscal, el defensor y el imputado, tiene que ir la víctima, tienen que ir los testigos, tienen que ir los peritos, hay que incorporar la prueba material, etcétera, etcétera. Lleva tiempo, en general el juicio oral lleva tiempo y dinero a las arcas del Estado. Es un derecho que tiene todo acusado, es decir, yo puedo ser acusado del delito más leve, pero si entiendo que no quiero ninguna de las salidas alternativas, tengo derecho a ir a un juicio oral. O sea, esa es la garantía que el sistema le da a cualquier ciudadano acusado de un delito, de que si entiende que no hay una salida alternativa, va a un juicio oral. Ahora bien, como ese juicio oral tiene determinados costos en tiempo y dinero, lo que se termina es buscando salidas alternativas. Dentro de las salidas alternativas están la suspensión del proceso, los procesos simplificados, denominado extraordinario en el proyecto, el proceso abreviado, en fin, hay toda una serie de avenidas que se pueden recorrer para resolver ese conflicto. Lo que nosotros planteamos es, en el mundo, porque esto no es un capricho del fiscal de corte, no es un capricho de la fiscalía o no es un capricho de la academia, en el mundo los procesos, los casos que terminan por juicio oral, pongamos el ejemplo Estados Unidos, centenares de años de proceso acusatorio, o Inglaterra. Bueno, en esos lugares llega a juicio oral el 3-4% de los casos. No hay país en el mundo que supere el 8% de los casos, 9% de los casos en juicio oral. El resto tramitan por toda esta vía. Lo digo porque a veces uno escucha, dice, no, deberían llevarse a juicio el 20%. Bueno, como manifestación de deseo, en el país de Alicia, el país de las maravillas, puede ser, pero la realidad es que en el mundo entero eso no funciona, eso no es así. Por lo tanto, tenemos que tener salidas. Una de ellas es el proceso denominado proceso extraordinario. A mí el concepto de proceso extraordinario no me gusta porque es un concepto que viene del derecho procesal civil. En el derecho procesal penal no se conoce la estructura, no se la llama extraordinario, se la llama proceso simplificado. Y bueno, nosotros estamos de acuerdo que haya una estructura de proceso simplificado, no esta, porque creemos que esta, en definitiva, no se ajusta al diseño constitucional. Y por tanto, entendimos que le teníamos que hacer una propuesta al gobierno electo y bueno, nosotros entendemos que debería haber un simplificado, proponemos que sea para los casos de flagrancia y una serie de modificaciones que implica, a ver, no inventamos la pólvora. Mire que esto es mirar derecho comparado, es ver lo que pasa en otros países, es ver lo que pasa en América Latina o lo que pasa y no es necesario inventar la pólvora para proponer salidas alternativas. Y por otro lado, le manifestamos nuestra preocupación por el proceso abreviado, le manifestamos por la preocupación, porque ¿qué pasa? Si tú restringís las salidas alternativas, tenés que aumentar el número de juicios orales. Aumentar el número de juicios orales implica que requerís recursos humanos y materiales que la Fiscalía hoy no dispone. Por ejemplo, si lleváramos a juicio todas las rapiñas, tendríamos 2.000 juicios más de los que tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos 450. 2.000 juicios orales hoy implica que la agenda de los jueces colapsa. Entonces, las audiencias que hoy estamos fijando en un juicio oral para dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses, las vamos a estar fijando para dentro de 2 años. Dentro de 2 años, en un juicio oral, tenemos varios problemas. El primer problema es que el imputado probablemente esté en libertad, porque sostener una preventiva de más de 2 años en el mundo actual es prácticamente imposible. Imagínese usted un juicio por rapiña, un juicio oral por rapiña con el imputado en libertad. Imagínese usted un juicio oral por rapiña dentro de 2 años con una víctima que probablemente no quiera ir a juicio, o que no esté interesada en ir a juicio, o que no quiera ir a juicio, o con un testigo que no quiera ir a juicio. O sea, las dificultades que se van a plantear son muy grandes y el efecto puede ser el contrario del que se está buscando. Esa posición es similar a la Asociación de Fiscales. Sí, yo creo que están absolutamente en línea la posición de la Asociación de Fiscales, la posición de la Asociación de Defensores y la posición de la Asociación de Magistrados Judiciales en estos aspectos. No hay, entre los operadores del sistema de justicia, no hay dos opiniones sobre que ese va a ser el efecto. ¿Y qué propuestas hicieron concretamente sobre estos aspectos puntuales? Por ejemplo, los abreviados, sobre los procesos simplificados. ¿Qué le propusieron? Porque digo, está claro que ustedes hicieron objeciones a lo que está planteado en el borrador. Y nos acaba de decir que hicieron
planteos y alternativas. Es decir, Sí. fueron con la objeción y con la solución, a su juicio. Por lo menos con una propuesta, ahí va, porque institucionalmente entendemos que tenemos la responsabilidad de que si cuestionamos o tenemos críticas o alertamos, tenemos que decir, bueno, mire que hay otras soluciones. Se puede lograr este efecto siguiendo otra vía. Para el caso de los abreviados, por ejemplo, que es uno de los en el centrales. caso de los ¿Qué abreviados, propusieron? lo que nosotros proponemos básicamente es mantener la estructura del proceso abreviado tal como está, y le planteamos al presidente electo y al ministro del Interior que, bueno, que si lo que se pretende es que no se pueda disminuir la pena por debajo del mínimo establecido en el código, que se establezca expresamente. Es decir, si en una rapiña simple se entiende de que no se puede bajar la pena mínima, que son 4 años en un proceso abreviado, que se establezca expresamente. O si es una rapiña agravada, son 5 y 4, 5 años y 4 meses. Perdón que uno, en la jerga a veces uno lo lleva, uno dice 5 y 4 y cree que todo el mundo entiende. Bueno, no, la pena mínima de la rapiña agravada son 5 años y 4 meses. Bueno, que se establezca. Entonces, en el proceso de negociación, la pena nunca puede ser inferior a eso. Si lo que se pretende es que efectivamente esa pena se cumpla, que se establezca expresamente. Pero yo como defensor voy a negociar una pena de ese tipo, o sea, porque el abreviado también, de alguna manera, hay... Usted negocia... alguna negociación entre fiscal y defensor. Usted negocia sobre las bases de lo que puede. Ajá. ¿Me explico? O sea, el que marca la cancha es el legislador. Entonces, ¿qué defensor va a agarrar? Y le van a agarrar todos los defensores porque eso va a negociar sobre las bases de lo que puede negociar. Usted no puede pretender en una negociación real sobre un caso concreto negociar sobre el deber ser. Sí, bueno, a mí me parece que en el País de las Maravillas yo pediría... No estamos hablando del País de las Maravillas, estamos hablando de la realidad. Pero yo creo que ahí está la clave, doctor, porque, a ver, me parece que de alguna manera estamos dando por sobreentendido algo que olfateo es el nudo de la cuestión. Y es la mala prensa, esto dicho entre comillas, lo mal visto que ha sido para la ciudadanía el juicio abreviado justamente por la negociación. A ver, se lo represento teatralmente. ¿Qué tengo que negociar con un tipo que es un delincuente? Que vaya para adentro y punto. Está bien. ¿Entiende? Entonces, me parece que Pero estamos... le entiendo perfectamente lo que usted me dice. Perfecto. Ahora bien, yo ¿cuándo gano? ¿Cuándo gana el fiscal o cuándo gana el Estado? Cuando ese individuo va para adentro y es condenado. Si no, no gano. Es verdad. El tema es que yo tengo que lograr esa sentencia de condena en un juicio oral. Y usted está partiendo de una base equivocada, o la gente está partiendo de una base equivocada. Está partiendo de la base de que un juicio oral es soplar y hacer botella. Está partiendo de la base que las condenas que se obtienen en un proceso abreviado automáticamente se van a obtener en un juicio oral. Y la verdad que eso no es así. No es así. La probabilidad de que en un La juicio oral probabilidad sea de menor. perder un juicio oral existe. La probabilidad de perder un proceso abreviado no existe, es cero. Entonces, yo no estoy canjeando en la proyección que hace el fiscal, no estoy canjeando una pena negociada en el abreviado por una pena segura que voy a tener en el juicio oral. Estoy cambiando algo seguro por algo que no sé por si lo algo voy a tener. eventual. Y todo esto no tiene su base en la falta de información que la ciudadanía sin duda. No, lo que pasa es que además... tuvo en su momento. Es decir, a lo que voy es, yo quisiera creer o creo entender que determinadas modificaciones se hacen un poco... Ayer utilizaba el término del clamor popular, es decir... Al grito de la tribuna. Presión, exacto, ¿no? Vamos a decir la verdad, es decir... Pasa tal cosa, la gente tiene una reacción, dice esto no puede ser, bueno, hay que reaccionar en consecuencia. Y es totalmente válido que quienes son en definitiva los operadores judiciales, los técnicos en la materia digan, sí, mira, está todo bárbaro, pero esto nos va a traer tal problema, tal problema. O sea, al final de cuentas el objetivo no se va a cumplir y va a ser peor. Pero tú fíjate que a los cuestionamientos del código, de los primeros meses del código con resultados que no fueron buenos, hoy en el Uruguay tenemos récord histórico de cantidad de personas privadas de libertad. Estamos hoy en 11.800 privados de libertad. Cuando empezó el código estábamos en 11.000. O sea, aquel discurso del código benigno y del código... 11.800 y creciendo. Nuestras proyecciones es que de mantenerse este ritmo, yo creo que en mayo ya vamos a superar las 12.000.
no sé hasta cuándo esto, pero realmente venimos con un crecimiento constante. Venimos con un crecimiento constante de las imputaciones. Es decir, hoy en el Uruguay hay un 40% más de imputaciones por rapiña de lo que había en el sistema anterior. Las imputaciones por hurto hoy están en un 30% más de lo que había en el sistema anterior. Es decir, la cantidad de formalizaciones supera largamente la cantidad de procesamientos que había en el sistema anterior. Es decir, el sistema empezó a funcionar. Y además de que tenemos un récord de 11.800 personas privadas de libertad, el 70% están condenados. Y solamente el 30% están esperando juicio, cuando en el sistema anterior era al revés. Eso se llama proceso abreviado. Esa es la consecuencia de la aplicación del proceso abreviado. Entonces, lo hemos demonizado y además, permítame una cosa, hemos confundido porque, por ejemplo, algunas soluciones que eran por suspensión condicional del proceso, caricaturizadas, sí. 5 o 6 soluciones caricaturizadas. Por eso utilicé mala prensa entre comillas. Nos han hecho mucho daño. Bueno, son soluciones que no fueron felices, que no fueron adecuadas, que realmente llevaron a la caricatura y la crítica vino por ese lado. Yo se las nombro, la torta frita, el lavado del auto, 4 o 5 más, el verano, la baliza. Bueno, en 5 casos nos hicieron un daño tremendo. ¿Por qué? Porque permitieron la caricaturización y el cuestionamiento. Mire que ni siquiera digo, en el fondo, no entremos a analizar cada uno de estos casos, porque de repente capaz que en alguno habría que ver si la solución... Es discutible. Es discutible, pero permitieron la caricatura. Y permitieron, obviamente, a través del uso de las redes sociales, porque acá no es solamente la prensa hace su trabajo, pero las redes sociales... Entonces, la caricatura llevó al cuestionamiento de un instituto, que nosotros lo decimos en el informe, que algunas soluciones no ajustadas o no felices, en definitiva, permiten la caricatura y el cuestionamiento del instituto. Rescatemos el instituto si lo que se pretende es poner determinados límites. Claro. Por ejemplo, en la suspensión condicional del proceso nosotros le decimos, mantengamos la suspensión, pero bueno, convoquemos a la víctima para preguntarle si está o no de acuerdo. No que sea vinculante que la víctima esté de acuerdo, pero bueno, si yo soy fiscal y convoco a la víctima y la víctima me dice, mire, yo no estoy de acuerdo en esto, bueno, ya es un límite. Y si además le doy a la víctima la posibilidad de apelar esa solución, es otro límite. Yo lo voy a pensar 2 veces. Entonces, no eliminemos el instituto, regulémoslo de forma tal de evitar este tipo de soluciones que a todas luces no dejan conforme a la población. Me parece que esos son caminos alternativos, por eso que nosotros fuimos con una propuesta. ¿tá? Con propuestas que no son las únicas, ni estamos enamorados de nuestras propuestas, pero sí dijimos, bueno, esto no, nos parece que esto va a tener porque aparte, a ver, ¿cuál es la función de la Fiscalía? La función de la Fiscalía es investigar y perseguir criminalmente. O sea, nosotros vamos a tener éxito y vamos a ser una institución eficaz y eficiente cuanto más sentencia de condena obtengamos. Díaz, algunos de los cambios planteados por este borrador de ley de urgente consideración fueron calificados como inconstitucionales por la Fiscalía en ese informe. No, la Fiscalía no hizo un borrador. Y lo que nosotros dijimos que la redacción del proceso, el llamado proceso extraordinario, tal como está redactado en ese borrador, no se ajusta, en nuestra humilde opinión, al modelo constitucional y por eso propusimos ajustes. Claro. Es decir, no es que salimos a decir esto es inconstitucional en sentido peyorativo y como un cuestionamiento. Nos parece que no se ajusta al modelo constitucional y por tanto propusimos una solución alternativa. Ahora, hablando en Arachán básico, como le gusta decirle a usted, si esto se aplica tal como está propuesto en el borrador, el sistema de justicia colapsa. Bueno, esa es una apreciación que ha hecho la Asociación de Fiscales con la cual yo básicamente estoy de acuerdo, sí. Sí, o sea, nos genera... A ver, tenemos que barajar y dar todo nuevo, ¿no? O sea, institucionalmente nos genera un problema serio. No disponemos, hay que decirlo con toda franqueza, la Fiscalía hoy no dispone de los recursos humanos y materiales para hacer frente a un cambio de este tipo. Eso es un dato de la realidad. Nosotros, de todas maneras, yo soy, como decía el contador Damiani, biológicamente optimista en ese sentido. Hubo buena receptividad. ¿Usted piensa que va a haber cambios entonces? Gente que escuchó. Bueno, hay una negociación, es público y notorio que el gobierno se compone de una coalición de partidos, es público y notorio que otros partidos han hecho otras propuestas, que operadores del sistema de justicia han hecho otras propuestas, que la academia ha hecho otras propuestas. Es decir, creo que lo que permitió el difundir este borrador fue
precisamente que todo el mundo de alguna manera hiciera su aporte. Yo escuché o estuve en presencia tanto de un futuro ministro como un futuro presidente, muy atentos, escuchando, con la oreja bien grande y el oído abierto, y bueno, la pelota ahora está en la cancha del sistema político. Ahora, doctor, será el sistema político el que resuelva. Doctor, pero para que quede clara también su posición, lo que planteaba Danilo es el caso extremo, es decir, el caso extremo es si las cosas fueran como se presentan en el borrador, pasaría tal cosa. Pero usted entiende... Pero es nuestra obligación, además. Perfecto. Institucionalmente, como institución, nosotros teníamos que ir y decir... Esto es lo que puede pasar. Exactamente. Pero se entiende... No seríamos leales institucionalmente si no lo dijéramos. Ahí está. Pero se entiende que, independientemente de la repercusión o no de las redes, independientemente de que cuando nos sentamos a hablar... y no me estoy incluyendo, lo estoy diciendo metafóricamente, quienes somos los técnicos en el tema sabemos que no podemos estar cobrando al grito. Igualmente es consciente que para la población, para la ciudadanía, algo hay que hacer. O sea, lo digo esto porque ayer... Pero, le contesto claramente, sí. Sí. Sí, sin duda. ¿Sabe por qué? Aparte, a ver, hubo una elección nacional, hay un resultado de una elección. Hay un pedido de la población de que algo se tiene que hacer. Más allá de que se diga que es un nuevo toqueteo al nuevo código. Nosotros en las cuestiones políticas no nos metemos. La política criminal del Estado la marca el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Nosotros somos la institución que se encarga de perseguir los delitos y de investigarlos y perseguirlos. Pero si usted ve el borrador, nosotros en el borrador no hablamos. No dijimos nada sobre la creación de delitos, no dijimos nada sobre el aumento de pena, no dijimos nada sobre la potestades auto... O sea, no dijimos nada de un montón de cosas, porque, bueno, eso es resorte del sistema político. En todo caso, después lo de la academia lo discutiremos, lo analizaremos, pero como institución nosotros nos limitamos a analizar aquello que consideramos que nos afecta en el funcionamiento. Sin embargo, muchas veces usted ha dicho que los sistemas procesales no pueden ser la respuesta a los problemas de seguridad. Que la respuesta a los problemas de seguridad, por otro lado. No, y pero muchas si veces hay, parece... pero si hay disfuncionalidades, las disfuncionalidades se tienen que corregir. O sea, si se entiende que hay determinados institutos que no están funcionando como debieran, y hay que hacerle correcciones, hagámosla. Lo que nosotros le transmitimos es, bueno, no eliminemos el instituto. O sea, hagamos las correcciones o propusimos soluciones para hacer las correcciones en la línea de la política criminal que el gobierno electo ha expresado. Antes que se nos vaya el tiempo con la entrevista y con los distintos temas que tenemos para plantearle... Para que quede claro, yo vivo en este país, los fiscales vivimos en este país, sabemos cómo son las cosas. Claro. No vivimos en el tupper. Le quiero preguntar por algo que ha generado mucha polémica en estas horas, que tiene que ver con una instrucción general que cambia el criterio para el caso de la persecución penal de los delitos de defraudación tributaria, que digamos son delitos precedentes de lavado. Básicamente, sobre cuál es el cambio y sobre qué criterio se hace, porque ha sido criticado en estas horas. No escuché ninguna en redes, algunos operadores... No escuché esas críticas. Bueno, a ver, el delito de lavado de activos sigue siendo un delito de interés público en la persecución, junto con un elenco de delitos que el Consejo de Instrucciones Generales de la Fiscalía votó. Cuando se incluyó a principios del año pasado la defraudación tributaria como delito de interés público en la persecución, hubo una gran discusión en el Consejo. Se terminó aprobando por 3-2, o sea, fue de las instituciones más discutidas y creo que la única que hubo un resultado de 3-2, porque en general se busca el consenso. En general casi todas salen por consenso. Y este año hubo un planteo de aquellos que habían resultado, o sea, el Colegio de Abogados del Uruguay y la Facultad de Derecho, los de la UDELAR, que habían votado en contra de la inclusión, plantearon reconsiderar eso. Y la Asociación de Fiscales y el fiscal de corte, en función de un análisis de los resultados de la aplicación, es decir, tuvimos un año de aplicación de eso, ha solicitado incluso con la opinión favorable de los fiscales de delito económico que fueron consultados expresamente, llegamos a la conclusión, tanto la Asociación de Fiscales como el fiscal de corte, de que realmente el efecto que se había buscado no era el deseado, no se había conseguido. Y por tanto, cuando uno se equivoca, creo que es de personas honestas y no necias, es decir, nos equivocamos, cometimos un error, no era lo que estábamos buscando y se votó
esta vez por unanimidad, sacar a la defraudación tributaria como delito de interés público de la persecución. Lo cual no quiere decir que no se vaya a perseguir, simplemente quiere decir de que se le abre al fiscal del caso alternativas que se le habían cerrado. Por ejemplo, lo del acuerdo reparatorio, es decir, alguien que comete un delito de defraudación tributaria y realmente repara efectivamente el daño, el fiscal tiene la posibilidad, no la obligación, de circular eso. ¿Esta instrucción supone o mandata que se archiven las investigaciones que no han tenido avance en este último año? No, precisamente lo contrario. Precisamente lo contrario, Eso, lo que se le devuelve al fiscal del caso la posibilidad de utilizar determinados instrumentos que antes no tenía. ¿Me explico? Es decir, antes, en función de lo que habíamos votado el año pasado, el fiscal sí o sí tenía que acusar y sí o sí tenía que ir o por juicio oral o por proceso abreviado. Ahora tiene alternativas que antes no tenía. Y sí o sí además tenía que pedir prisión. Ahora tiene posibilidad de, como en otros delitos, otras alternativas. Eso fue lo que se buscó, ese fue el pedido, lo planteó la Facultad de Derecho, lo planteó el Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Fiscales estuvo de acuerdo, los fiscales de delito económico fueron consultados, expresamente estuvieron de acuerdo, y yo, con toda franqueza, yo creo que la persona que se equivoca y no lo reconoce está cometiendo dos errores. Yo no tengo ningún problema en decir, creo que se votó con una idea, y bueno, el resultado no fue el buscado, así que, por lo tanto, por unanimidad, el Consejo de Instrucciones Generales revisó su decisión. Hay otro tema que preocupa y mucho. Usted volvió a... No hay ningún cangrejo abajo de la piedra. No, porque, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque hay que, con el cuidado que hay que tener al leer las redes, pero mirando algunas opiniones, había alguna suspicacia que ya se empezaba a generar sobre esta instrucción general. Por eso le preguntaba. Se votó por unanimidad en el Consejo ante un planteo del Colegio de Abogados del Uruguay y del delegado de la Facultad de Derecho, y tanto la Asociación de Fiscales como el fiscal de Corte revisaron su postura. ¿Qué quiere que le diga? No hay... Es más, nos tomamos un tiempo la Asociación de Fiscales pidió un tiempo para consultar a sus asociados, es decir, sus asociados estuvieron de acuerdo. Yo ya sabía la posición de los fiscales económicos en esta línea y bueno, uno a veces toma una decisión, luego ve las consecuencias prácticas de la decisión, lo piensa, lo repiensa. Yo creo que es ser honesto, es decir, bueno, metimos la pata. Simplemente para finalizar, porque ya tenemos que cerrar, pero fue uno de los temas que usted volvió a tocar, en realidad, que yo tenga memoria, incluso aquí en Arriba Gente, desde el... no sé, pero creo que la primera vez que lo escuché y hemos hablado en más de una oportunidad fue por el 2007, cuando usted primero realizó una advertencia de que el sicariato se podía instalar en Uruguay, y después en más de una oportunidad en Arriba Gente hablamos de la posibilidad de que efectivos policiales fueran atacados e inclusive que se llegara a los ataques por parte de la delincuencia de jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Hoy lo de los ataques a los policías es una realidad. La pregunta concreta sería si eran modalidades delictivas que estaban instaladas en gran parte de la región, si sabíamos hasta hace algún tiempo atrás que no sé qué parte de la mafia brasileña parecía estar operando células a través de determinados presos en las cárceles. ¿No se pudo evitar que 78 policías, de acuerdo a las cifras del Ministerio del Interior, tuvieran protagonismo en diferentes hechos delictivos y ahora una ola de ataques directos a policías para robarles chalecos, armas? Es decir, sabiéndolo, parecería ser que no tenemos la posibilidad de generar la prevención aún, nada más y nada menos que con el fiscal de Corte haciendo el anuncio ahora de que probablemente el siguiente paso a los ataques de los policías le sigan ataques a jueces o fiscales. A ver, dos cosas. Primero, es una muy buena pregunta de la parte de la prevención para el Ministerio del Interior. La Fiscalía no tiene funciones de prevención. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis en función de la inteligencia y plantear algunos temas. No tenemos funciones preventivas. Primera cosa. Segundo, y
y para tranquilidad, nosotros no decimos de que exista riesgo inminente de que haya posibilidades de ataque a fiscales y jueces, eso no lo estamos diciendo. Descartado, no tenemos ningún elemento indicativo que eso asegure. Lo que hicimos fue relatar lo que ha pasado en otros países de la región, punto. Lo que no significa que no tengan que adoptarse algunas medidas de seguridad, algunas de las cuales ya se han adoptado. Hay fiscales que tienen custodia, hay jueces que tienen custodia. Eso es así. Entonces, las medidas de prevención, algunas se están tomando y algunas incluso las hemos hablado con el futuro ministro del Interior, con el doctor Larrañaga, respecto de estos temas. Se ha hablado y probablemente se trabaje sobre esos puntos. Yo lo que creo es, la tarea de prevención no es una tarea en la que la Fiscalía tenga competencia o tenga injerencia. Nosotros tenemos injerencia una vez que el delito se comete, ahí empezamos a trabajar nosotros. Y la prevención del delito es algo muy complejo, tiene múltiples factores, hay factores económicos, factores culturales, factores estructurales. Es un tema apasionante, a mí me gusta, pero realmente uno tiene que tener cuidado, así como no me gusta que me pisen mis pollos, no pisarle los pero callos. de los ataques que ya se realizaron, ¿ha surgido algún tipo de conexión que permita decir que esto está organizado o todavía no? No, todavía no. Bien. Que haya una organización destinada, todavía no tenemos, por lo menos hasta ahora, nexos vinculantes. Lo que sí tuvimos, y lo anunciamos, fue la información del intento del primer comando capital de asentarse en Uruguay, como ya está instalado obviamente en todo Brasil, en Paraguay, en Bolivia y en el norte argentino. Doctor, como siempre un placer, muchísimas gracias por su amabilidad. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, nosotros somos muy optimistas, digamos, en el resultado de todas las opiniones que se han volcado desde los operadores del sistema de justicia, desde la academia, del sistema político, de que salgan soluciones consensuadas que permitan conseguir el fin buscado. El fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, una vez más aquí en La Mañana de Arriba Gente.